especificaciones y la forma de trabajar. ¿De acuerdo? Primero, a ver. Desde el inicio vimos una clasificación de las máquinas eléctricas. ¿Cuál es esa, señorita Valdivia? ¿Cómo se clasifican las máquinas eléctricas? ¿Qué es lo contrario de estática? Se mueven. Las estáticas y las rotativas. Muy bien. Luego vimos las máquinas estáticas, ¿cuáles son? Transformadores, autotransformadores, ya lo hemos visto. Y de las máquinas rotativas tenemos motores y generadores o alternadores. Ahora veamos, dentro de lo que son los motores eléctricos, teníamos los motores, depende del tipo de señal. Despierta. ¿Qué motores tenemos? ¿Cuáles hemos estudiado hasta ahora? Motores de corriente continua y serían motores de corriente alterna, los otros. Bien, vamos un poquito más allá. Dentro de los motores de corriente alterna tenemos los motores monofásicos y los motores trifásicos. Perfecto. A su vez, dentro de los motores eléctricos vamos a tener los motores síncronos y los motores asíncronos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Se acuerdan cuando vimos el motorcito de corriente continua? Teníamos dos circuitos, ¿cierto? Un circuito era del estator, que lo alimentábamos, y en paralelo alimentábamos al circuito del rotor, por medio de dos carboncitos, pues bobinas, ¿se acuerdan? Entonces son dos circuitos, dos bobinas, la bobina del rotor y la bobina del estator que hay que energizar, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vean este ejemplo, el que está acá. Tengo un imán en forma de U. ¿Ok? Vean el ejemplo acá, de color azul. Un imán en forma de U, al cual está acoplado una manivela y yo lo hago girar a la velocidad que yo le dé. Por consiguiente, esto va a girar así, en sentido horario o en sentido antihorario. Dentro de la U, yo voy a colocar una aguja imantada. Una aguja que está imantada. Entonces, como está imantada, va a tener un campo magnético. Y este otro campo magnético. Por consiguiente, esto va a comenzar a girar. ¿A qué velocidad va a girar? A la misma velocidad que yo le dé al giro de este. Si yo lo hago girar a 50 RPM, esto de acá va a girar a 50 RPM. A eso se le llama es el principio de funcionamiento de una máquina síncrona. ¿Por qué? Porque la velocidad ns, que es la de afuera, va a ser igual a la velocidad n1, que es la que se va a originar por repulsión y que está dentro. ¿Estamos? ¿Entendió? Ahora vamos a la comparación. Esto que está afuera, este imán, yo lo voy a asemejar al estator de una máquina. ¿El estator gira? No, ¿cuál es el que gira? El rotor. Pero al estator yo lo voy a alimentar, yo lo energizo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Yo lo energizo con una fuente de tensión. Y por las bobinas va a circular ¿qué cosa? Corriente. Y cuando circula corriente por una bobina, ¿qué se origina? Un campo magnético. Ese campo magnético comienza a circular por el entrehíero, igual que el transformador, ¿se acuerdan? El flujo magnético circulaba por el entrehíero, por el núcleo ferromagnético. De igual manera, por el núcleo ferromagnético va a circular un campo magnético. ¿A qué velocidad va a circular ese campo magnético? A la velocidad, en este caso ns, que se le llama velocidad de sincronismo. ¿Estamos? Porque el estator no gira. La velocidad es la velocidad del campo magnético, que se va a originar en el estator. ¿Estamos? Bien. El rotor es una aguja imantada en este caso. En el caso de la máquina eléctrica es un rotor bobinado, igual que el de corriente continua, al cual ya le voy a inyectar una corriente y una fuente de tensión. Y también va a haber otro campo magnético. Y por repulsión va a comenzar a girar. ¿De acuerdo? Ese giro es exactamente igual al giro del campo magnético del estator. Esa es una máquina síncrona, en la cual la velocidad del campo magnético del estator va a ser exactamente igual a la velocidad de giro del rotor, porque el rotor sí gira. ¿Estamos? Ejemplos, los generadores de las centrales.
Las centrales hidráulicas térmicas, los generadores son máquinas síncronas. ¿Por qué? Porque el campo magnético del estator es exactamente igual a la velocidad de giro del rotor. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos al otro lado. Dicho sea de paso, en el congreso que tienen ustedes la próxima semana va a haber un ponente en mecánica eléctrica. Ustedes son mecatrónicos, ¿no? Sí. Lo pueden ir, creo que ustedes pueden ir, ¿no es cierto? Pueden pasar por los 3 auditores, si no me equivoco. El viernes va a hablar un señor que trabaja en EGASA. EGASA es la central de Charcani Quinto. Y también, dicho de paso, este sábado hay una visita técnica. ¿Sí? No sé si irán ustedes, algunos, no sé. Pero está abierta, pero hasta 30 personas, si no me equivoco, nada más. Entonces, el viernes a las 5, en el segundo turno, creo, habla este ingeniero. Todo lo que es el sistema integrado de gas. Es interesante para que puedan estar presentes. El otro caso, igualito. Tengo un imán en forma de U, acoplado a una manivela, yo lo giro. ¿Ok? Una velocidad. Pero ahora, esto ya no es una hoja imantada. Simple y llanamente es una masa circular metálica. Nada más. Es una masa metálica. ¿Ok? No está imantada, es una masa metálica. Nada más. Porque como es metal, se presenta pequeña inducción, porque es metal. ¿De acuerdo? Y va a comenzar a girar. Pero ahora ya no va a girar a la misma velocidad. Va a girar a una velocidad menor. La velocidad del campo magnético que origina este imán va a ser mayor a la velocidad de giro de esta masa metálica. Esta se llama la máquina asíncrona. ¿Por qué? Porque la velocidad del campo magnético del estator es mayor a la velocidad de giro del rotor. Es una máquina asíncrona que es la que vamos a trabajar el día de hoy. La gran mayoría de motores que tenemos en las industrias, en alterna, son asíncronos. ¿Por qué? Porque tienen propiedades y características que son muy particulares y favorecen a las aplicaciones que se hagan en la industria. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Eso en qué ¿Listo? La gran mayoría de motores eléctricos. Los que vamos a trabajar el día de hoy son asíncronos. Perdón, sí, pues son asíncronos. Síncronos son los que están en las centrales, básicamente. Estos son. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cuál es el principio de funcionamiento. Acá está. Imaginemos que tenemos una escalera, ¿de acuerdo? Estos son los peldaños, ¿ok? Estas son las bases de la escalera, ¿de acuerdo? Que en este caso no van a ser de madera, no son metálicos, son de un material ferromagnético. ¿Estamos? Entonces acá se va a presentar un circuito cerrado, otro circuito cerrado, otro, y así sucesivamente. Este es un imán, ¿ok? Y el imán yo lo voy a ir pasando de esta forma, de izquierda a derecha. Y a medida que pasa por entre dos peldaños en este espacio, ¿qué cosa es lo que va a originar acá? Un campo magnético. ¿De acuerdo? Y se va a inducir, ¿qué cosa? Un voltaje. Ese voltaje, como este caminito tiene una resistencia, porque es un material ferromagnético, va a circular ¿qué cosa por ahí? Por la ley de Ohm. Tengo voltaje, tengo resistencia, ¿qué circula? Corriente. ¿Ok? Y como va a circular corriente, va a originar una fuerza magnetomotriz. ¿Estamos? Acá, y a medida que voy pasando sucede lo mismo. Acá se presenta uno, acá otro, y otro. ¿Estamos? Vamos a ver el ejemplo. Este es el estator. Dijimos que al estator yo lo energizo. ¿Por qué? Porque el rotor es inducción, nada más. ¿Se acuerdan? Entonces, al estator trifásico RST, a sus bobinas, yo las energizo con una fuente de alimentación externa. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa va a circular por ahí? Un campo magnético. ¿A qué velocidad? W. ¿De acuerdo? Esta parte de acá adentro es el rotor,
que vendría a ser la masa metálica. No, yo no estoy energizando el rotor, solamente el estator. Entonces el rotor va a comenzar a girar. ¿A qué velocidad? Una velocidad W2. ¿Cuál es mayor? ¿W1 o W2? W. ¿Estamos? Si yo energizase el rotor también, ambas velocidades serían iguales. Sería una máquina ya 5. ¿Estamos? ¿Entendió? Este es el motorcito. Recuerdo que vamos a trabajar. La tapa posterior, la culata se le llama. Acá tenemos un ventilador que está acoplado al eje. ¿Para qué sirve el ventilador? Para que origine viento, refrigeración. ¿De acuerdo? Y el calor que se va a originar acá adentro en las bobinas por el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? ¿Qué? ¿Qué es el efecto Joule? ¿Quién sabe? ¿Pero cómo se calcula? I cuadrado por R. I cuadrado por R. Potencia. ¿Dónde está presente eso? En las bobinas. Pues. Cuando circula corriente por una resistencia, I cuadrado por R, calor. Ese calor va a estar ahí, finalmente se disipa en las aletas, que son estas que están acá, y la ventiladora del aire que sopla se lleva el calor. Acá tenemos el eje del rotor, un continente, otro continente. Si ustedes fijan, el rotor es es una masa metálica. ¿Okay? Y el estator es esto, donde sí hay bobinas. Estator, rotor, la culata, la caja de borneras, la placa que es básica. Y acá tenemos los tipos. Fíjense. El estator es donde está el bobinado. Acá está. Este es el núcleo ferromagnético. ¿Ok? Sobre el núcleo están las bobinas. El estator es el número de pares de polos, porque un par de polos vendría a ser un imán. ¿Cierto? Cuando pasa corriente eléctrica es un imán, positivo o negativo, pues es un par de polos. Puede ser de 2 pares, 3 pares, 4 pares, siempre es en pares de polos. El rotor es de dos tipos. El rotor bobinado, que es como el que ustedes desarmaron en corriente continua, que hay una bobina y en el caso que ustedes vieron era un solo anillito, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese anillito? Colector, que tiene unas ranuritas. ¿Cómo se llaman las ranuras? Deltas. Y al colector, ¿qué se conectaba? Los carbones, las escobillas, y por ahí pasaba la corriente. De igual manera acá tengo ya 3 colectores, 3 anillos. Me saldrán 3 carboncitos y por ahí circula la corriente para entrar a las bobinas. ¿Ok? Acá no. Si ustedes se fijan, ahí ya no, ese es lo que les decía, la masa metálica, ¿no? Ok, ese es un núcleo ferromagnético, ¿de acuerdo? No hay bobinas, lo que sí hay son ranuras que están inclinadas, no son rectas, son inclinadas. Esas ranuras son de cobre. ¿Okay? Este anillito que está acá y este anillito que está acá también es de cobre. ¿Okay? ¿Para qué sirve eso? ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado en la escalera? Que hay peldaños, acá sería uno, acá sería otro, acá sería otro, acá sería otro, y así. Entonces por acá circula corriente, 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 y está cortocircuitándose. Estos que están acá vendrían a ser las partes de afuera de este cambio de escalera. ¿Ok? Solo que el escalera está dando vuelta y vendría a ser esto que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? En este caso, ese tipo de rotor se llama jaula de ardilla. ¿Por qué se llama jaula de ardilla? Ahí está. Porque parece eso. Pues. Si metemos un hámster ahí, comienza a girar. ¿Ok? Estas son las ranuritas que les dije que son de cobre. Con que los cerramos para que haga un circuito cerrado acá en cada uno de estos. Y por ahí circula corriente. ¿Okay? Este es el núcleo. Esto está montado sobre esto. ¿Para qué sirve el núcleo ferromagnético? ¿Qué circula por el núcleo ferromagnético? ¿Es el caminito para qué? Para el flujo. El flujo que se va a inducir. ¿Ok? El otro, ese es el jaula de ardilla. El otro que está acá, ese es el tipo de motor. ¿Ok?
Y este es el otro, el rotor bobinado. El rotor bobinado, ya hay bobinas en el rotor, el nombre lo dice. El estator, sí, tiene bobinas. Un paquete, parece que este es de dos pares de polos, un para acá y otro por al frente. ¿De acuerdo? Acá los anillos colectores, las escobillas están acá y las bobinas están montadas sobre el módulo. Pues. Ese es otro tipo de rotor. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por qué se agregaría más pares de bobinas en el bobinado? No se entiende. ¿Por qué se incluiría más bobinas? Solo es necesario. ¿A más pares? Ajá. Lo que sucede es que cuando tenemos más pares es más torque, hay más torque, pero menos velocidad. Si metes más torque es menos velocidad. Más torque es más fuerza, ¿no? Ingeniero, yo tenía entendido que las escobillas se inducen una corriente de excitación, ¿no? No. Por las escobillas circula la corriente de excitación. La corriente de excitación es la que se inyecta al rotor. ¿Y cómo se inyecta esa corriente de excitación al rotor? Pues en las escobillas, pues. Y en caso de... Acá está, pues. La corriente de excitación viene por acá, a los anillos. Cada anillo está acoplado a un paquete de bobinas y por ahí se puede mover. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, tenemos variedades. Por ejemplo, esta es una. Este es un motorcito que tiene doble jaula de ardilla. Si ustedes se fijan, acá tenemos una jaula interior y una jaula exterior. ¿Para qué? Vamos a explicar en un momentito cuáles son las aplicaciones de estos tipos de motores. Algo que quiero explicarles aprovechando ese gráfico. Me imagino que ustedes manejan auto, moto, bicicleta, ¿cierto? Scooter. Pregunta, los que manejan auto, ¿en qué cambio se arranca? Primera. ¿Y por qué? ¿Y por qué necesitas más torque? Para vencer la inercia, la masa del auto, encima de repente gente montada ahí, no lo sé, ¿de acuerdo? Y luego, a medida que va avanzando, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. ¿Sí? ¿En qué cambio hay más velocidad? ¿En primera o en quinta? Quinta. ¿Y en quinta hay más torque o menos torque? Menos torque. ¿En qué cambio se consume más gasolina? En primera. ¿Por qué? Porque más torque. Hagamos ese mismo ejemplo en un motorcito. ¿De acuerdo? El motor inicialmente está parado. Tiene que vencer la fricción, hay que vencer la inercia, el peso de la masa del rotor que va a girar. Adicionalmente, de repente está acoplado a una carga, a un ventilador, a un elevador, qué sé yo, a qué estaría acoplado. Entonces, ese peso tiene que vencerlo, esa masa tiene que vencerlo. Por consiguiente, en el arranque, yo podría hacer la comparación de la gasolina del auto con qué propiedad eléctrica podría comparar. Con corriente. Porque el voltaje no va a aumentar, el voltaje es el mismo, siempre 220, 380 o lo que sea. Lo que sí aumenta o baja, ustedes han visto cómo yo he aumentado y disminuido la corriente y variaba la velocidad, ¿se acuerdan? Lo que sí va a aumentar es la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el arranque la corriente es mayor o menor. Mayor. ¿Y cuánto mayor es? Dependiendo del tipo de motor que se tenga. Puede llegar hasta 7, hasta 10 veces la corriente nominal. Siempre básico ver la placa del motor. Siempre, en la placa sale, aparte de la marca, modelo, fabricante, año de fabricación, etc., salen las potencias eléctricas. Por ejemplo, la potencia, que está en HP o en kilowatts. ¿Un HP cuántos kilowatts son, señor? Tienen que saber eso, pues si no saben, muchachos. ¿Ah? ¿No saben? Un HP es 746 watts. Eso tienen que saberlo con el nombre de su enamorada o enamorado. ¿De acuerdo? Eso, si no saben, pues olvídense. Eso es básico, tienen que saber. Ustedes son ingenieros. Está la potencia, está el voltaje, está la corriente, la conexión. Todo eso es básico que existe alterno continuo. ¿Ok? Entonces, me sale la corriente nominal. Por ejemplo, 2 amperes. ¿Qué dice? Cuando está trabajando el motor en forma nominal, a su carga nominal, 2 amperios como máximo.
Poquitito más puede llegar, sí puede llegar. Pero en el arranque, esa corriente puede llegar hasta 10 veces ese valor. Pero es un pico, pum, pum, rapidísimo, ni siquiera se ve. Yo pongo un amperímetro, no lo ve, no lo sensa. A menos que ponga una pinza amperimétrica, que me olvidé de traer. Es que la pinza que tenían acá se me ha logrado. Yo tengo una en mi casa, pero la verdad me olvidé. Eso sería como el motor de la Pero por eso se manda la traigo. ¿Qué sucede con esa pinza amperimétrica? Ah, que tengo otra pinza amperimétrica. Bien, me he olvidado. Sí, la pinza que te la dejo. Hay un megómetro, bacómetro. La pinza. Sí, la pinza amperimétrica. Esta pinza tiene un botoncito en el extremo, un costadito. Yo le aprieto el botoncito, abro la pinza, pongo en el cable y ¿qué sucede? Cuando arranco el motor, el pico ese lo congela la máquina y yo veo el pico, el más alto. Aprieto el botoncito una vez y ¡boom! Baja a su corriente nominal. Ese equipo sensa, te permite detectar esa corriente de arranque, que es rapidito, rapidísimo. Los equipos de protección de los termomagnéticos, por ejemplo, tienen la particularidad de permitir que pase esa corriente de arranque. Porque el equipo de protección yo lo seteo según la corriente nominal, no la corriente de arranque. Si la nominal es 2 amperios, mi equipo de repente será 10, ¿de acuerdo? Pero el pico llega a 15 veces la nominal. Ahí no va. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Que esos equipos de protección sensan, dejan pasar esa corriente de arranque porque es rapidísima y luego baja. Pero si el tiempo perdura, si es que esa corriente de arranque se mantiene alta por un tiempo prolongado, ya va a saltar. Solamente es muy rápido, no es algo muy rápido. Entonces sucede esto, ¿no? Ese es el tiempo, el pico y baja a su valor nominal. Este es otro tipo, por ejemplo, donde jaula de ardilla también. Tengo una sola jaula, pero las ranuras, o sea, estas varillas son profundas, son largas. Tienen también otra particularidad, otra aplicación, pero son variedades que se pueden dar. Ahí está lo que les expliqué, la corriente es el pico y baja. Y esto es lo que les decía. Por ejemplo, un motorcito con una jaula de ardilla normal, la corriente de arranque con respecto a la nominal puede variar desde 4 a 7 veces. El par, el momento de arranque con respecto al nominal, puede variar de 0.8 a 1.2. En el caso del motor de doble jaula, que les dije, el que tiene doble jaula de ardilla, la corriente de arranque nominal es 3.3 a 5.5, es menor, no es tan alta la corriente de arranque. El momento es un poquito más alto, de 1 a 2. Es más alto que este. O sea, con este motorcito tengo más torque de arranque, pero menos corriente de arranque, me conviene. ¿Por qué? Van a ver cuando arranquemos los motorcitos, esto como que se quiere parar. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque como que chupa la corriente de la instalación. Y si es una corriente muy alta, va a chupar mucha la corriente. Y puede dañar equipos. No me conviene que tenga mucha corriente de arranque. El motor con doble ranura. Perdón, con ranura profunda, me equivoqué. Ranura profunda, varillas profundas. Acá la corriente es 4.8 y el momento de 1.2 a 1.5. Ese es el que presenta, el mayor momento de arranque. ¿De acuerdo? Esas son las. Entonces, dependiendo de la aplicación, del uso que le vaya a dar, yo elijo qué motor me conviene más. Acá. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el principio de funcionamiento de un motor asíncrono? El principio de funcionamiento es este. Primero, se genera un campo magnético en el estator debido a la inyección o a la alimentación que yo le doy de una fuente externa de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Esa tensión con la cual yo alimento el estator origina ¿qué cosa? Un campo magnético giratorio en el estator. ¿Cierto? ¿A qué velocidad va a girar? Con este proceso de la calculo. NS es F, la frecuencia, 2pi sobre P, que es número de pares de polos. Y lo que les dije, mientras más pares de polos, la velocidad va a ser mayor o menor. Menor. Porque obviamente es más pesado. ¿Cierto? ¿Qué sucede después? El campo magnético induce una fuerza electromotriz en el rotor. Como el rotor tiene espiras o tiene un circuito cerrado, ¿qué cosa es lo que va a circular por ahí? ¿Qué va a circular? Corriente.
va a circular corriente ahí por el rotor. ¿Qué sucede después? Se presentan fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estator y se origina una diferencia de velocidad. Y esa diferencia de velocidad que origina un par en el rotor y el rotor gira. Ese es el principio de funcionamiento de la máquina asíncrona. Yo solamente alimento al estator. En el rotor se induce. ¿De acuerdo? Y como yo tengo el rotor jaula ardilla, que son como circuitos cerrados, la escalera, en forma de círculo, se va a inducir un torque, pues, y comienza a girar el motor. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien. Dentro de las conexiones que tenemos son estas, fíjense. Tenemos estas conexiones que ustedes las van a hacer. Primero, yo alimento al rotor o al estator. Al estator. El estator puede ser trifásico. Si fuese trifásico, va a tener una bobina así, otra bobina acá, en el estator, y otra bobina acá. La bobina de la fase L, ST. Por donde entra U1, por donde sale P1. O sea, es un cable, acá está, vueltas, 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 pum, y terminó. Entrada, salida. Cómo yo conecto esas entradas salidas depende del tipo de conexión que le voy a dar. Esta es una bobina. La otra bobina sería B1, B2 acá. Y la otra, BW1, BW2. Si yo quisiera conectar esas bobinas en una conexión en estrella, del estator, ¿qué tendría que hacer? Estos tres puntos, ¿qué cosa? Los tengo que unir acá. ¿Cómo los uno? Puente, pues los puenteo. O con un cablecito los junto, los cortocircuito. Entonces, uno este, y ya están en estrella. Acá vendría a ser la fase R, acá vendría a ser la S, y acá vendría a ser la T. ¿Se entendió? Estas son las bobinas. Yo las estoy conectando, esas bobinas, en estrella. ¿Cómo las conecto? Los puntos finales o terminales de cada bobina, ¡pum!, los junto. Y alimento, por eso, el neutro está acá. Si es que hubiese. ¿Se entendió? Ahora, si fuese en delta, tengo acá una bobina, acá tengo otra bobina, y acá tengo la otra bobina. Yo las estoy dibujando de esta forma, ojo, no están dibujadas así, las bobinas siempre están conectadas, están colocadas alrededor del estator. ¿Cómo yo lo conecto? Depende de esa conexión. Pero no están así. Yo estoy dibujando para que lo entiendan, nada más. De igual manera, acá sería U1, acá sería B1, acá sería. U1 sería U2, ¿no? Acá sería B1, acá sería B2, y acá sería BW1, y acá sería BW2. ¿Cómo haría para conectarlos en triángulo? Esos están separados, ojo. ¿Qué tendría que juntar? Estos dos, juntarlos. Estos dos, juntarlos. Y estos dos, juntarlos. ¿Cierto? Y luego de este puente que voy a hacer acá, saldría la R. De este que está acá, saldría la S. Y de este que está acá, saldría la T. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, en la realidad va a encontrar esto de esta forma. Si ustedes se fijan, acá está en forma horizontal, vertical, toditos. Yo lo he dibujado así bonito para que lo entiendan. Pues así lo van a encontrar. Esta es una bobina, otra y otra. Que están dentro del estator, esto yo no lo veo, está dentro de la máquina. Lo que yo veo es esto. Esta es la caja de conexiones. Voy a tener U1, B1, BW1, BW2, U2, B2. Entradas, salidas, entradas, salidas, entradas, salidas. ¿Cómo lo conectaba en estrella? ¿Qué tenía que hacer? Todo esto, un puente, ¿no? Juntarlos. Por eso acá está el puente. Cuando yo veo una conexión como esta, que está puenteado acá, quiere decir que está conectado en estrella. Sin embargo, si yo veo los puentecitos así, que vendría a ser, por ejemplo, el W2 con el U1, pum, lo junto. El B1 con el U2, pum, lo junto. El W1 con B2, pum, lo junto.
Por ejemplo, 1, W2, B1, pam, pam, pam. Pum, pum, pum. ¿Esta conexión qué cosa es? En triángulo. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Arequipa, ¿cuál es mi sistema trifásico? ¿Es en estrella o en triángulo? En estrella. ¿Con qué voltaje? 380. Como si ahí lo tengo, pues hay 4 terminales, RCT y neutro, 380 voltios. ¿En Lima cómo es? En Lima es en delta. ¿Qué voltaje? 220. En Lima no tengo 380. En Lima lo que tengo es trifásico 220. Entonces en Lima, por ejemplo, tendré que trabajar con esta conexión, que es en delta, a 220. En Arequipa esta, estrella a 380. Eso sale en la placa de la máquina, ustedes van a ver, sale eso. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Sí? Finalmente, les expliqué que hay tipos de motorcitos. Acá está. La clasificación, la clase NEMA. NEMA es una norma. Por ejemplo, si yo veo en la placa A, B, C, D, F, cada una de ellas corresponde a una característica dada. Por ejemplo, A, un motor normal. Un C, doble jaula de alto par. Un F, doble jaula, bajo par y baja corriente de arranque. Y sus características son estas que están acá. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer entonces ustedes? Van a armar primero, ojo, primero van a armar el circuito de mando. O sea, un contactor, 2 pulsadores. Lo prueban y me indican funciona o no funciona. Una vez hecho eso, cogen un motor. Ya tenemos uno y solo tenemos uno. Ya no lo rápido. Ya tenemos, ahora tenemos 2. Acá hay uno y acá está el otro. Cada mesa coge uno. Ya lo más fuertecito viene, carga su mesa. Y se lo lleva a su mesa. Eso es después. Una vez hecho eso, alimentan el motor. Eso lo hacen conmigo. Ya primero el circuito de mando. Ya, empieza.